Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy día nos toca ver el motor de corriente continua de excitación independiente. Lo más importante de esta máquina de corriente continua es que tiene un estator, y el estator normalmente se le manifiesta como campo porque genera un flujo de campo. Acá podemos ver ese campo tiene una tensión de campo, una corriente de campo. Nosotros tenemos un amperímetro, un voltímetro para determinar su potencia de campo si desea. En sí, el campo, una vez más, es el estator. Y el rotor normalmente se le denomina armadura. Y la armadura tiene una tensión de armadura, una corriente de armadura, y tengo una tensión interna. Esa tensión interna, ¿de quién depende? De una constante diseño de la corriente de campo y de la velocidad mecánica. Nosotros vamos a hacer la prueba de vacío inicialmente. Vamos a alimentar con una tensión constante al campo y una corriente de campo. Entonces, lo que vamos a hacer es variar la tensión de armadura, esta tensión de corriente continua de armadura. Y entonces, ¿cómo se va a ver esto? Con la velocidad. Voy a tomar 4 juegos de datos y cada dato va a tener una velocidad diferente. Estamos en la prueba de vacío. ¿Qué significa la prueba de vacío? Sin carga. ¿Qué significa sin carga? Que la potencia mecánica es cero. Entonces solamente existen las pérdidas de fan, o sea, pérdida por fricción, aire y en el núcleo. Una vez más, lo más importante en la máquina de corriente continua es la tensión interna. Y esta tensión interna depende de una constante de diseño y la corriente de campo y de la velocidad mecánica. Nosotros vamos a tener estos 4 parámetros: tensión de corriente de campo, corriente de campo, tensión de armadura y corriente de armadura. La velocidad mecánica no lo puedo leer, pero vamos a determinar la resistencia del campo. También la potencia de campo podemos determinar. Aquí le voy a presentar la máquina que vamos a trabajar. Esta máquina de corriente continua, que en sí es una licuadora, ¿no? Es una licuadora, pero que en este momento va a trabajar como un motor de corriente continua. Voy a encender los instrumentos para poder visualizar los datos. Ya tengo los instrumentos instalados y en estos momentos me leen todo cero. Una vez más, la máquina de corriente continua tiene dos partes: el estator y el rotor. El estator es la parte estática, donde están los polos magnéticos, los campos magnéticos. Una máquina de corriente continua se identifica el campo, o sea, el estator, por las letras C y D. Vamos a delimitar con positivo y negativo. El rotor, o sea, la parte de la armadura, que nosotros así vamos a hablar, la armadura, tiene los puntos A y B. Entonces yo voy a alimentar con el positivo a la A y el B al negativo. Y internamente en la armadura se va a generar una tensión interna. Una vez más, esa tensión interna depende de la corriente de campo y de la velocidad mecánica. Voy a encender mi equipo. En el proceso se va a mantener constante la tensión de campo y la corriente de campo, ¿no? En estos momentos una vez quito, solamente vamos a tener la tensión de campo. ¿De cuánto? De 10.2 con una corriente de campo de 0.32. Y en la armadura no estoy alimentando nada, ¿no? Ni su tensión ni su corriente. En este instante ustedes van a ver la velocidad lenta. Miren el eje, hay va a moverse lentamente. En ese instante el motor se arrancó y estamos con la misma tensión de campo, 10.21 con 0.32 amperios, y se está alimentando a la armadura con 9.6 voltios y una corriente de 0.20 amperios, y está girando lentamente. Si ustedes lo están observando, gira lentamente, ¿no? Entonces voy a aumentar la tensión de armadura, no la de campo, y va a incrementarse la velocidad, y la corriente de armadura también tiene que, ¿no? Entonces
la corriente ha pasado a 0.22 y una tensión de armadura de 20.8, ¿no? 20.8 y 0.22 amperios. Y tengo una tensión de campo que se mantiene constante, 10.2 con 0.32 amperios, ¿no? Y la velocidad es un poco más mayor que la anterior. Tengo otro voltaje de armadura, mire que ahora estamos en 20.8 y voy a cambiar a un mayor voltaje, al tercer voltaje. Y en ese instante estamos pasando a 32.4 voltios, con un amperaje de 0.24 y la velocidad se ha incrementado y la tensión de campo lo mantenemos constante. En este instante está en 10.2 con 0.28, ¿no? Y se observa que está girando a mayor velocidad el rotor y tenemos una vez más el voltaje de 32.2 con 0.24 amperios, ¿no? Voy a aumentar una vez más el voltaje porque tengo un voltaje, ahora arrancó más rápido y estamos con 44.7 voltios y un amperaje de 0.26. miren, el campo no ha variado prácticamente, 10.2 con 0.30 amperios, ¿no? Entonces podemos observar una vez más que a aumentar la tensión de armadura se incrementa la velocidad, pero hay una tensión interna que aparece en la armadura. Esa tensión interna se opone a la tensión de alimentación de la armadura. Una cosa es la tensión de la armadura, lo que se está alimentando al rotor, y otra es la tensión interna. Esa tensión interna depende de la corriente de campo y de la velocidad mecánica. Como la velocidad mecánica ha aumentado, la tensión interna también ha aumentado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manteniendo la corriente de campo casi constante y la tensión de campo también. Voy a retroceder. Ustedes saben que cualquier laboratorio se va de subida y de bajada para ver qué ocurre. Entonces voy a bajar la velocidad. Ojo que estamos con 44.5 voltios, 0.26 amperios. Bajo la velocidad, bajo el voltaje, la armadura, y ahora es 32.2 voltios y una corriente 0.24 y se mantiene el voltaje del campo 10.2 con 0.3 amperios, ¿no? Entonces ustedes están observando que la velocidad ha bajado. Voy a bajar a la segunda velocidad. Ahora estoy a la tensión de 20.7 con una corriente 0.23 en la armadura y el campo se mantiene 10.2 con 0.3 amperios. La velocidad más baja, van a observar ustedes en este instante, voy a bajar la velocidad, el voltaje de la armadura y la velocidad va a caer, ¿no? Entonces esa velocidad es pequeña, ¿no? Porque el voltaje de la armadura solamente es 9.6 voltios. Entonces aquí estamos demostrando que a mayor tensión de armadura, de alimentación al rotor, manteniendo la corriente de campo constante, se tiene mayor velocidad, ¿no? Una vez más, rápidamente, la primera velocidad, la segunda velocidad, la tercera velocidad y la cuarta velocidad, que es la de mayor revoluciones. No tengo un tacómetro, pero ustedes pueden observar que ha habido el cambio de velocidad. Más adelante vamos a hacer la prueba de rotor bloqueado.